Hola, mi nombre es Victoria Camarena y hoy vamos a hablar de la diferencia que existe entre las fábulas y entre los cuentos. Primero, debemos preguntarnos ¿qué es un cuento? Bueno, un cuento es una narración breve que nos cuenta una historia que puede ser tanto verdad como ficticia. En un cuento, los personajes son los que realizan la acción, y estos pueden ser de cualquier tipo, pueden ser personajes imaginarios, personajes históricos, personajes ficticios o fantasiosos, etc. Los cuentos pueden ser de muchísimas temáticas y abordar temas muy diversos. Dependiendo del argumento y el estilo del cuento, es que encontramos de diferentes tipos. Podemos encontrar cuentos de fantasía, cuentos de hadas, cuentos de miedo, cuentos históricos, etc. Ahora veamos en modo de resumen algunas de las características más importantes de los cuentos. 1. Su brevedad. Se caracterizan los cuentos por ser un texto literario más breve que la novela y, por lo tanto, con temas más sencillos y menos personajes. En los personajes no abundan los secundarios. Normalmente en el cuento aparece el protagonista, el antagonista, que es una especie de villano, y alguno que otro personaje, pero la cantidad es muy baja debido a la breve extensión de la narración. Una acción. Por lo general, el cuento únicamente gira en torno a una trama principal. No suelen haber subtramas, ya que la brevedad del texto impediría una buena resolución de todos los conflictos. Y tienen origen oral. Los cuentos aparecieron por primera vez de forma oral y con los años se fueron plasmando en la lengua escrita. Y finalmente, la importancia del final. La brevedad de estos textos obliga a que la trama final sea sorprendente y llamativa. Por eso normalmente cuenta con giros inesperados. Y bueno, esas fueron las características principales de los cuentos. Ahora veamos qué es una fábula. Las fábulas comparten algunas características con los cuentos. Por ejemplo, que es una narración corta con un solo argumento principal y la participación de pocos personajes. Sin embargo, una de las características principales de la fábula que la diferencia de los cuentos es que las fábulas tienen un propósito didáctico. Esto significa que están hechas con el propósito de tener una enseñanza o moraleja, que normalmente se encuentra al final. Además de esto, otra característica clave de las fábulas es que sus personajes no son humanos. Suelen ser animales u objetos a los cuales se les dan características de personas. Ahora veamos entonces cuáles son las características principales de la fábula. Como mencionamos, tiene una intención didáctica. Son un tipo de texto narrativo que cumple una función educativa. El objetivo de su escritura es transmitir un conocimiento o una idea concreta. Están especialmente pensadas para niños. Debido a su carácter didáctico y la naturaleza de sus personajes, las fábulas suelen estar escritas para un público infantil con el objetivo de transmitir una idea acerca de la ética, la moral, el respeto, la convivencia, etc. Mencionábamos lo de su moraleja final, que es que para el contenido de la fábula no se pierda, este tipo de texto suele contener una moraleja que se coloca al final a modo de resumen. Aquí se enfatiza todo lo aprendido durante la lectura. Además, tiene los personajes humanos, que es otra de las características más peculiares de la fábula, y es que los personajes nunca son personas humanas, esto es muy importante, sino que la gran mayoría de las veces son animales que aparecen personificados, es decir, con cualidades propias de los humanos. También pueden estar protagonizados por objetos o materiales que contarán con cualidades personificadas. Y así hemos aprendido lo que es una fábula. Ahora, como modo de resumen, recordemos cuáles son las principales diferencias entre los cuentos y las fábulas. Número 1. En la fábula solo intervienen animales u objetos como personajes, mientras que en el cuento pueden ser animales, pero también pueden ser personas. Número 2. La fábula es una narración breve que al final tiene una enseñanza o una moraleja, mientras que el cuento está hecho en hechos reales o ficticios, puede tener personajes diversos, pero no necesariamente necesita terminar o tener alguna moraleja o enseñanza. Y bueno, con eso hemos llegado al fin del video. Espero que les haya quedado bastante claro cuál es la diferencia entre las fábulas y los cuentos. Si se les ocurre alguna otra diferencia entre estas dos, déjenla en los comentarios. ¡Nos vemos!